Orgullosamente Regio, calidad hospitalaria a nivel internacional. Cristos Muguerza presenta. En este episodio número 97, reflexionaremos un poco. ¿Tenemos los gobiernos que merecemos o tenemos una sociedad muy apagada? ¿Y quién mejor para hablar de esto si no es toda una institución en los medios de comunicación del noreste de México? Amigo de esta casa, ¿Qué pasó? mi estimado Gilberto. Gusto saludarte, David. Bienvenido aquí a Posta. Esta es tu Muchas casa, gracias, ¿sabes bien? gracias, muy amable. Pero no, antes de entrar a la sociedad, no puedo dejar de preguntarte algo. Bueno, pasaríamos horas hablando de la televisión y de los medios contigo, que serían muchas hojas para bastantes libros. Pero lo primero, aquí la directora Arlene Vargas de Multimedia estaba viendo este espacio, recordando un poco el pasillo del arte que tú tanto promovías. ¿Qué es el pasillo del arte? ¿Qué significó? Lo que pasa es que cuando me hago cargo de la televisora como director general, una de las cosas que para mí siempre han sido muy importantes, que obviamente es el recurso humano, yo buscaba meterle algo de cultura al tema interno. Entonces surgió como algo meramente para los que colaborábamos en la empresa. O sea, hacer un corredor donde cada mes hubiera exposiciones distintas de cuadros, de obra pictórica, ¿no? Entonces, claro que eso iba a trascender finalmente, por los acuerdos con los pintores, iba a trascender más allá de la cuestión interna. O sea, iba a ser justamente la promoción que saliera al aire, como sucedió, para que la gente también tuviera pues un asomo a la expresión artística de los pintores locales. A ti también te gusta el arte, desde luego. Sí, no, siempre me ha gustado y pensé que por ahí podría ser una oportunidad, te digo, sobre todo para la gente de la empresa, ¿no? Que hubiera una cultura organizacional en muchos frentes. Recuerdo y ese uno de ellos ejercicio era ese. Que incluso hasta se copió después de que tú lo promoviste, se copió en la Ciudad de México, en Juárez, en otras televisoras, claro. Porque era un buen ejercicio. Yo en esas disidencias cuando te conocí con Alberto Mascareñas Milmo, que en paz descanse, porque su esposa ya expuesta ahí en el pasillo del arte, y todavía por ahí siguen estando su escultura. Y en ese momento, yo he dicho en varios foros que la historia de Nuevo León, la historia contemporánea, no se puede contar sin la presencia de Gilberto Marcos, porque por tus micrófonos pasaron pues desde una María Félix hasta N cantidad de gobernadores y presidentes de la República. En esa parte, ¿tú cómo veías la parte humana del personaje público de los gobernadores, los presidentes? Pues generalmente fuera de cuadro presentaba una cara de mucha amabilidad, ¿no? O diferente a la que muchas veces se presentaba en la pantalla, porque pues cada quien tiene que tomar su papel y su rol ante el público, ¿no? Un ejemplo, o tengo varios ejemplos, pero uno muy clásico es el de María Félix, que estaba, digo, yo me preparé mentalmente para entrevistarla, porque sabía, viéndola en otras entrevistas con otros compañeros de la Televisión Nacional, que tenía pues sus arranques, sus respuestas muy pintorescas, sí, ¿verdad? Muy diversas. Y muy, muy directo, ¿verdad? Que te podía revirar, como alguna vez hizo a Jacobo Zabludowski, ¿no? Entonces dije yo, mentalmente me tengo que preparar para que la dama no me sorprenda, ¿no? Y pues sí, así lo hice, resistí, porque la verdad que sí imponía la dama, pero terminando la entrevista, inmediatamente se convirtió en otra persona. Y me dijo, muy bien, y disculpa, pero yo no puedo ser de otra manera frente al público. Luego nos fuimos a comer y era totalmente distinta a lo que habíamos visto en la pantalla. Esa mujer recia con respuestas hasta a veces duras, agresivas, ¿verdad? Que se te queda mirando como diciendo, ¿qué me estás preguntando, muchachito? ¿No? Así eran a veces de cambiantes los personajes. Otro de los casos es Gloria Trevi, ¿no? Que en la pantalla nomás le ponía la cámara o le decías que ya estabas al aire y cambiaba totalmente. Sí. Juguetona, locona, locochona,
muy divertida, y fuera de cuadro, digamos, ya en la plática con ella en la oficina o directamente ahí en el estudio, pero antes de estar al aire era muy seria, totalmente, muy seria. Últimamente se ha puesto muy de moda el tema de María Félix, pero también encontramos ahí en la blogosfera, en TikTok, un millennial que saca un video tuyo de una entrevista de Alfonso Martínez Domínguez, que ahora lo están replicando demasiado. Desde entonces, pues tú ya eras visionario, pero ¿qué ha pasado con la sociedad desde esa época a la hora? El visionario era Martínez Domínguez. Bueno, pero tú lo estabas dando la plataforma. Con eso que dijo, pues sí, que en ese momento, digo yo, la verdad que ni me acordaba de ese fragmento, porque además no tengo la costumbre de estar viendo las entrevistas. O sea, realmente si las veo me voy a atormentar por lo perfeccionista que he sido siempre, entonces me voy a empezar a autocriticar, ¿no? Ahí hubiera hecho esto, hubiera dicho esto, lo hice mal, y la verdad que además ver pues reportajes o entrevistas de tantas décadas atrás, pues no creas que me da mucha satisfacción, ¿verdad? Porque pues yo siento que todavía en aquel tiempo faltaba mucha madurez, ¿no? Como lo puedo decir dentro de 20 años más de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay cosas que yo no recuerdo, y esa parte de la visión de don Alfonso yo no la recordaba. Afortunadamente hay gente que de repente se mete y saca fragmentos de tal o cual cosa y pues nos hace recordar, sobre todo visiones como la de Martínez Domínguez, que desafortunadamente son cosas que se nos han olvidado con el tiempo. O sea, esta ciudad debe tener otra planeación y una visión más clara, porque de seguir así, pues ya ves, estamos tronados no solamente con el tema del agua, sino con el tema de la movilidad, hay problemas de inseguridad, el desarrollo urbano ha sido totalmente desordenado, y la corrupción tiene que ver con todas estas cosas. Claro. O sea, la corrupción que está atrás de todo, la falta de compromiso y de visión de los gobernantes es lo que nos tiene así. Iniciaba con una reflexión este episodio 97. ¿Tenemos una sociedad muy apagada o tenemos los gobernantes que merecemos? Pues tenemos una sociedad criticona, ¿verdad? Lo puedes ver en las redes sociales, ¿verdad? Todos los comentarios a veces irresponsables y sin conocimiento de causa que se hacen, porque hay cosas que se critican muy bien, pero hay otras que de plano no tienen ninguna base. Pero es una sociedad que critica en el café o en la reunión con los amigos o en el Twitter o en las redes, y punto. A la hora de participar, de ser una sociedad eficiente, eficaz, comprometida y metida en los problemas para darle un giro a las políticas públicas, por ejemplo, pues hay que participar de otra manera. Y en ese sentido falta mucho compromiso, porque la gente a la hora de participar tendría que dejar una parte de su vida social, extender sus horarios, pues de estar activo en cosas que no sea entretenimiento, diversión, incluso apartarte un poco de los temas con la familia. Ese es el sacrificio que hay que pagar al estar haciendo activismo, ¿no? Sí. Y te lo digo por experiencia, porque después de estar en los medios de comunicación, lo que hice fue, después de una reflexión con un amigo que me decía, oye, y así nomás te vas a desaparecer y ya, a tus negocios. Pues sí, le digo, a mi negocio y a la familia, por eso, pero todo lo que asimilaste, lo que hiciste antes, no lo vas a capitalizar en favor de la comunidad. Eso me hizo reflexionar que debía yo estar participando en algo, y por eso lo he estado haciendo. Justo es lo que te iba a preguntar. Entonces, por experiencia propia te digo, sí sacrificas tiempo de la familia, de los amigos, de tu trabajo, de tu negocio, porque para ser una ciudadanía activa y eficaz, pues necesitas dedicarle tiempo, no nada más estar criticando. Es lo que te iba a preguntar. Ya eras un líder de opinión y eres emblemático en ese tiempo y espacio desde la televisión.
¿qué tanto te costó seguir siendo líder de opinión en lo personal? De decir, ok, me voy a volver a exponer, a lo mejor me van a criticar. Bueno, pues sí, definitivamente que a la hora de retirarme, yo pensaba que, pues, punto, esto se iba a acabar la presión pública o la exposición pública. Pero pues no, me di cuenta que no, y además pues me metí en todo esto de participar en cuestiones de la ciudadanía, de comunidad, y pues menos se acaba porque estás expuesto a los medios, ¿no? ¿Qué es lo que has visto? Pero yo pensé que esto en unos días o en unas semanas ya iba a estar yo como si nada, sin esa presión que sí pues es una presión que Sí, como que era, sigue. una presión pesa, ¿verdad? Pero bueno, pues... En tu opinión, ni modo, ¿cuál no ha se sido pudo. la diferencia de la sociedad de cuando empezaste en los grupos de activismos sociales, en la participación ciudadana, a la fecha? Hay mucha más participación. Me refiero a la participación organizada, Ajá, porque sí. pues de otra manera, aisladamente es muy difícil hacerlo. Si organizadamente es difícil, o no es fácil, ¿verdad? Y no me gusta estarlo diciendo porque entonces hay gente que no se va a animar, pero es una lucha que vale la pena. ¿Qué hacemos? Iniciativas de ley, evitamos, por ejemplo, en una alianza que tenemos que se llama Alianza Anticorrupción, pues que siga habiendo más actos de corrupción, o por lo menos estar presionando a las autoridades para que sientan que hay alguien que lo está vigilando en temas de corrupción, en temas de transparencia también. Tenemos un grupo que se llama Alianza por la Transparencia, que son organizaciones de la sociedad civil que se unen para tratar un tema particular, ¿verdad? Entonces, por ahí hay muchos grupos que presionan a las autoridades. Yo creo que cada vez hay más organizaciones participando y estamos cada vez más organizados. O sea, en vez de estar separados como antes, pues estamos organizados en colectivos, digamos, En tu opinión, enfocados a un tema en particular. ¿la transparencia ha ido a menos después de que llegó un clímax? No, yo creo que pues va avanzando, pero pues tiene sus defectos y nosotros estamos para señalarlos. Y precisamente estamos como observadores para evitar que sigan ocultando cosas, ¿no? Casi Que deben estar expuestas a la comunidad. Para finalizar, ¿qué es lo que le falta a la sociedad de Nuevo León en medio de estas crisis que hablas, la de la climática, la de seguridad, la de movilidad? ¿Qué es lo que le falta en este momento a la sociedad para poder ser más incisivos en las estructuras de gobierno? Yo creo que falta compromiso, obviamente. Yo no espero que todos participen, porque pues hay vocaciones distintas. Hay unos que están duro con el deporte o están ayudando por otro lado a la comunidad en cuestiones de salud y demás. Nosotros estamos en esta lucha en contra de la corrupción, por la transparencia, con temas de seguridad, de desarrollo urbano, etcétera. Cada quien tiene su enfoque, pero tampoco estoy esperando que todos participen en alguna cosa. Hay gente que no va a participar en nada más que en lo propio. Bueno, pero que la gente que sí tiene algún interés, que lo ha mostrado a través de sus inquietudes, que se acerque a las organizaciones de la sociedad civil y que conozca cómo funciona el sistema, ¿no? Porque mucha gente que tiene muy buenas intenciones, por ejemplo, llega presidente de su colonia y no sabe ni siquiera qué es el coeficiente de ocupación de suelo, ¿me entiendes? O sea, terminología y conceptos que tienen que ver con desarrollo urbano y que tienen mucho que ver cuando presides una colonia. Porque si van a empezar a construir y si se pasan los coeficientes y demás en una construcción, pues tienes que intervenir para evitar que eso suceda, que se violen las reglas, etcétera. El conocimiento de los reglamentos municipales y demás. Eso para un presidente de colonia, antes de llegar. Entonces, igualmente para otros temas, pues necesitas irte preparando, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, pues
leyendo, instruyéndote, acercándote a organizaciones donde asimiles conocimiento para poder participar eficazmente. A eso me refiero con la participación eficaz. Claro. O sea, no es nada más abrir la boca y se acabó. De bote pronto, sino, claro, hay que tener conocimiento de lo que estás tratando. O sea, yo no soy un experto en seguridad, pero hablo de temas de seguridad porque he estado presidiendo consejos de seguridad, consejos ciudadanos. He participado en varios consejos de ese tipo y entonces empiezas a asimilar conocimiento sin ser un experto, pero sí traducirlo con una visión ciudadana. Y yo creo que con esos conocimientos que vas asimilando puedes tener una participación muy eficiente. Y si somos más, sería mucho mejor. Para finalizar, que insisto, pasaríamos horas contigo, se escribirían muchas hojas de libro. En este momento, ¿cuál es tu pulso que tiene la sociedad civil en lo general y la sociedad empresarial también en lo general? ¿En qué momento estamos en Nuevo León de cara a este contexto social, político, incluso sanitario que estamos viviendo? Yo creo que la crisis sanitaria que todavía estamos padeciendo, ya en menor grado, pero sí ha sido un impacto tremendo. La recuperación no va a ser fácil, hay muchas empresas que cerraron, otras que disminuyeron su tamaño y otras que siguen problemadas para salir pues, con los números que antes tenían, los números prepandemia. Y yo creo que pues esta debe ser una gran lección porque no solamente lo que pasó con la pandemia en el Estado, sino lo que pasó con la pandemia a nivel mundial y que nos sigue trayendo grandes problemas económicos que pueden derivar luego en problemas sociales. La situación económica en el mundo está bastante difícil. Sí. No sé, todavía hay gente que no lo percibe porque tiene empleo, pero está bastante complicado y esto va a tardaríamos unos años en salir adelante, pero pues ya sabemos, no es la única crisis que se ha vivido a nivel mundial y finalmente podremos retomar el camino. Y todo eso va a incidir en la parte política también, depende del comportamiento de las autoridades locales y los resultados que den. Hay demasiadas promesas y uno no se explica dónde va a salir tanto dinero para hacer tanta cosa, pero pues ojalá que se puedan cumplir las promesas y que salgamos adelante, incluida la problemática del agua, que ya no podemos dejar a un lado. Sin duda alguna. Porque precisamente por haberla hecho a un lado es lo que nos ha provocado tantos problemas hoy en día de desabasto, independientemente de que haya sequía o no, pero el desabasto tiene que ver con cosas que se dejaron de hacer antes, entre ellas la promoción del ahorro del agua. Desde concientización, la promoción del ahorro del agua y la infraestructura misma. Exactamente. Muchas gracias. No, hombre, yo creo gracias. que vamos a salir adelante de esas crisis y hacemos equipo y muchas gracias por hacer equipo con Posta MX. Gracias por aceptar la invitación para esta recta final de Encantado, la David. entrevista. Yo lo que digo siempre es, cuando el camino es duro, los duros caminan y los regios somos muy duros. Gran frase, sobre todo para recordarles que todos los días se construye el éxito y el fracaso también, y de parte del equipo de producción, de lo que gracias. dejamos ahí para el recuerdo. Muchas gracias. Y muchas Todos gracias los días a todos se construye ustedes. el éxito. Gracias. Cristos Muguerza presentó